Nací en una casa donde el apellido pesaba más que el nombre y las tradiciones decidían el valor de cada hijo. Era la tercera de 5 hijos, 2 hermanos mayores y 2 hermanas menores, pero por ser mujer, mi lugar siempre estuvo claro, detrás de mis hermanos, en las sombras de sus necesidades. Desde niña supe que había un favorito, y era José Luis, el mayor. Él tenía el don de la facilidad. Todo lo que hacía parecía perfecto. Sus calificaciones no eran las mejores, pero mi padre siempre encontraba una excusa para alabarlo. Si llegaba tarde con olor a alcohol o labial en la camisa, mi padre lo recibía con una palmada en la espalda. Así son los hombres de verdad, decía, con orgullo, mientras yo recogía los platos de la cena que nunca me ofrecieron. Cuando cumplí 12 años, mi rutina quedó sellada. Yo cuidaba de mis 2 hermanas menores, mientras mi madre cocinaba las comidas favoritas de José Luis. Si él quería mole, había mole. Si pedía tacos al pastor, corrían al mercado para conseguirlos. Yo, en cambio, comía lo que sobraba, muchas veces de pie en la cocina, porque ni siquiera me sentía con derecho a sentarme a la mesa. Quiero contarte que fue lo que marcó mi vida y que hasta el día de hoy sigo pagando con sufrimiento. Recuerdo una tarde, un domingo cualquiera, cuando José Luis llegó con un grupo de amigos. Llevaba una sonrisa que parecía iluminar la casa, pero para mí era una burla. Mi madre dejó todo lo que estaba haciendo para atenderlos. Sacó refrescos, botanas, incluso mandó a mi otro hermano a la tienda por más tortillas porque, según ella, había que atender bien a los amigos de mi hermano. Mientras tanto, yo estaba en el patio, lavando la ropa de varios días y cuidando que mis hermanas no se pelearan por sus juguetes. A partir de ese momento, pensé en mis adentros, que mi hermano recibía atenciones y amor que no correspondía, porque a pesar del trato de rey que se le daba, muchas veces era grosero con mi madre, y eso me daba mucho coraje. Pasaron un par de años y cumplí los añorados 15 años. Sin embargo, para mí, no hubo fiesta, ni vestido, ni vals. Fue un día como cualquier otro, salvo por un abrazo rápido de mi madre antes de que se apresurara a la cocina para preparar el desayuno. Cuando llegué al mediodía de la escuela, pensé que tal vez me sorprenderían con un pastel. Sin embargo, lo único que encontré fue que me dejaron los trastes sucios para que lavara como usualmente hacía a diario. Por la noche, aún con un atisbo de esperanza de que tal vez me dieran aunque sea un pan, mi madre entró a la cocina a preparar la cena, ya que José Luis traería a su novia a cenar, porque según cumplían 2 meses de relación. Esa noche, mientras llevaba las tortillas calientes para que todos cenaran, observaba cómo mi padre hablaba emocionado de las grandes cosas que José Luis haría en el futuro. Mi madre asentía, orgullosa, aunque en más de una ocasión lo había escuchado levantarle la voz o responderle con groserías. Eso era lo que más me daba coraje, que lo defendieran y adoraran incluso cuando él los trataba como si no le importaran. Por dentro sentía una mezcla de tristeza y rabia. Había soñado, en secreto, con al menos una pequeña celebración, algo que me recordara que yo también era importante, pero no pasó absolutamente nada, ni una sola mención de que ese día era mío. José Luis, en cambio, llegó con su novia y fueron atendidos como realeza. Fue en ese momento que una idea empezó a formarse en mi mente. No era justo. No podía seguir permitiendo que José Luis recibiera atenciones que no merecía. Él no era el hijo perfecto. Era egoísta, irresponsable y grosero. Lo único que tenía era la devoción ciega de mis padres, y eso debía cambiar. Pasaron un par de años más, y aunque terminé la preparatoria, mis sueños de seguir estudiando parecían lejanos. Mi padre seguía insistiendo en que mi lugar estaba en el hogar, ayudando a mi madre, mientras que José Luis, aunque apenas se esforzaba,
recibió apoyo para buscar oportunidades. Los días eran iguales para mí. Mi madre seguía repitiendo que mi destino era ser buena ama de casa, que cuando me casara, debía de saber cómo servir a mi familia. Mientras tanto, mi padre miraba a José Luis con orgullo, a pesar de que sus oportunidades no eran más que excusas para seguir vagando. Yo me sentía atrapada en ese hogar, donde mi esfuerzo no significaba nada, y que era muy probable que mis hermanas siguieran mis mismos pasos. Pensaba mucho en ellas. Yo quería que fueran mejores que yo, que estudiaran una carrera, que se superaran. Sabía que mi futuro era algo relativamente marcado, pero el de ellas podría cambiarse. Era una noche de sábado cuando todo se desbordó. Había terminado de lavar los platos y me preparaba para dormir. Mis hermanas ya estaban en sus camas y la casa estaba en silencio. Por un momento creí que podía descansar, aunque fuera unas horas, hasta que escuché el sonido de las llaves en la puerta principal. Era mi hermano José Luis tambaleándose al entrar, con ese olor inconfundible a alcohol y a cigarro. No le di importancia al principio pensando que iría directo a su cuarto como siempre, pero mi padre entró a mi habitación a esa hora, con su expresión de autoridad, esa que usaba para recordarme cuál era mi lugar. Me ordenó que me levantara, que mi hermano acababa de llegar y quería comer algo, que le preparara un sándwich o unas quesadillas. Por un momento pensé que no había escuchado bien. Sin embargo, reaccioné a sus palabras y sentí una rabia en el pecho. Yo estaba casi dormida y me interrumpió para que le hiciera de cenar a mi hermano. Entonces le respondí que si quería que José Luis cenara, que se lo hiciera él solo, que siempre lo consentía, y que mi hermano no era el hombre que él pensaba que era. La cara de mi padre se llenó de incredulidad, luego de furia, pero no esperé a escuchar lo que tenía que decir. Me levanté, tomé un suéter y salí de la casa antes de que pudiera detenerme. Caminé rápido, sin rumbo fijo, con las lágrimas cayéndome en el rostro y el corazón latiendo con fuerza. No sabía a dónde ir, solo quería alejarme, huir de ese lugar donde mi existencia parecía reducirse a ser una empleada doméstica sin derechos, una sombra que nadie veía. Llegué al parque de la colonia. Vi una banca y me senté abrazándome a mí misma mientras el frío me envolvía. Entonces fue cuando la vi. Una mujer salió de entre las sombras, caminando con una tranquilidad que contrastaba con la hora y el sitio. Llevaba una falda larga y un chal que cubría parte de su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo sentir expuesta. Se detuvo frente a mí inclinando un poco la cabeza y me preguntó qué hacía una muchacha tan joven a esas horas. Al principio no supe qué responder. Mis lágrimas hablaban por mí, pero su mirada parecía atravesarme, como si ya conociera mi historia. Me cubrí el rostro con las manos, intentando contener el llanto, pero fue inútil. Le dije que ya no podía más, que estaba cansada de todo, que desde que tenía uso de razón, mi vida había sido solamente trabajo y servir a otros, que no me apreciaban en absoluto. La mujer se sentó a mi lado en silencio, como si esperara que continuara mi plática. Algo en ella me hacía sentir que podía hablar sin miedo, como si por fin alguien estuviera dispuesto a escucharme. Le dije con mucho resentimiento que mi hermano lo tenía todo, que mis padres lo adoraban aunque no lo merecía, y que yo no era nadie para ellos, que solo servía para limpiar, cocinar y cuidar de todos, pero nunca me da ni una palabra de cariño. Después de que me desahogué por completo, ella me dijo que habían maneras de cambiar eso. Solo tenía que buscar la ayuda adecuada. La miré con los ojos todavía llenos de lágrimas, preguntándome si acaso era una ilusión o un reflejo de mi desesperación. Le pregunté que cómo podía hacerlo. La mujer sonrió y me dijo que todo tenía un precio, pero que si estaba dispuesta a pagar, ella me podría ayudar. Yo le dije que sí de una manera desesperada. Entonces me dijo que fuera a su casa a verla,
la cual estaba casi enfrente del parque. Por eso me vio y salió a hablar conmigo. Dijo que sintió que yo la necesitaba, que necesitaba de su ayuda, que percibió que estaba frágil y que podía hacer alguna locura. Yo le sonreí y le dije que iría al día siguiente muy temprano a su casa. Ese encuentro, esa noche, cambió mi vida para siempre. A la mañana siguiente me levanté temprano como si fuera un día normal. Mi madre ya estaba en la cocina y mis hermanas cotorreaban por la casa. Aproveché un momento de distracción y le dije a mi mamá que necesitaba salir un momento, que quería ver a mi mejor amiga, que ella había tenido un problema y necesitaba de mí. Era una excusa pobre, lo admito, pero fue suficiente. Mi madre ni siquiera preguntó más. Solo me dijo que regresara pronto, porque había ropa por lavar. Salí de mi casa con el corazón latiendo con fuerza. El recuerdo de la mujer de la noche anterior seguía fresco en mi mente. Sus palabras, su mirada, la promesa de algo diferente. Algo que podría cambiarlo todo. Caminé directo al parque y desde ahí ubiqué la casa que me había señalado. Era una vivienda modesta de 2 pisos con una fachada ligeramente descuidada, pero lo que más me llamó la atención fue el ambiente extraño que parecía rodearla. Toqué la puerta con nerviosismo y apenas unos segundos después, la mujer apareció. Llevaba un vestido largo, negro, y su chal colgaba descuidadamente de un hombro. «Sabía que vendrías», dijo, abriendo la puerta de par en par. Entré a su casa sintiéndome más curiosa que asustada. El interior de aquella era oscura. El olor a incienso era tan fuerte que me mareaba un poco, y las paredes estaban cubiertas con fotografías antiguas. En una esquina había un altar con varias imágenes de santos, pero también habían otras figuras que parecían demonios o criaturas oscuras. Todo parecía contradictorio, como si el lugar fuera un equilibrio entre el bien y el mal. «Esto es interesante», dije, sin saber cómo describir lo que estaba viendo. Ella al escucharme sonrió suavemente. Dijo que en su casa no habían juicios, ni buenos ni malos, solo propósitos. Todo lo que veía ahí servía para trabajar, para ayudar a quienes necesitaban cambiar su vida, como yo. Me guió hacia el patio trasero. En el centro había una mesa grande, desgastada, y sobre ella había un altar con cosas relacionadas a la brujería. Habían velas encendidas, santos, frascos con líquidos de colores y hojas flotando en su interior, ramilletes de hierbas atadas con un hilo rojo, y al centro, una calavera humana que descansaba en un platón de barro. Paso seguido, la mujer me invitó a sentarme en una silla frente a la mesa. Me preguntó que qué era lo que realmente quería, que ayer por la noche le conté un poco, pero quería saber con exactitud qué era lo que yo deseaba. La miré sintiendo cómo mi rabia y mi frustración volvían a salir a flote. Le dije que tenía mucha envidia y odio hacia mi hermano, que él no merecía el amor que le daban mis papás, que no merecían que lo vieran como el mejor hijo del mundo, porque no lo era, que yo era la que siempre había estado ahí, ayudándolos, sirviéndoles, amándolos, y ni siquiera lo notaban. Quería que lo vean como realmente es, que lo odien tanto como yo lo odio. Quiero que se den cuenta de cómo es en general, flojo, desobligado, mal hijo y borracho. La mujer me dijo que el odio y el amor son fuerzas poderosas. A veces uno puede transformarse en el otro, que si quería que mis padres vean la verdad de mi hermano, yo tenía que hacer un sacrificio mayor. Le dije que no me importaba el precio, que yo lo iba a pagar, que si era necesario lo pagaría con mis años de vida. Sentí un escalofrío recorrerme al decir esas palabras, pero realmente no tenía miedo, solo una extraña determinación. La bruja sonrió como si hubiera esperado esa respuesta desde el inicio, y me dijo que me preparara, porque el trabajo de brujería que iba a hacer cambiaría mi vida para siempre.
Antes de continuar, quisiera darte las gracias por formar parte de la familia y recordarte que al darle like a mi historia, permites que mi trabajo llegue a personas que no me conocen. Sin más, continuemos con la vivencia. La mujer, con una serenidad inquietante, comenzó a preparar el ritual ahí mismo en su patio. Encendió velas negras, rojas, y el humo del incienso llenó el aire, envolviéndonos en un ambiente pesado, como si el tiempo se detuviera. Murmuraba palabras que me erizaban la piel, mezclaba hierbas en un mortero, vertía líquidos de colores extraños en pequeños frascos y agitaba una campana que resonaba con un eco metálico. Yo la observaba sin apartar la vista, como si el simple hecho de mirar pudiera enseñarme a descifrar el misterio que ella parecía dominar. Al cabo de una hora se detuvo. Con un suspiro colocó frente a mí un pequeño frasco lleno de un líquido espeso y oscuro, como si fuera un jarabe. Junto a él, puso una pequeña bolsita de tela negra, atada con un hilo rojo. Me dijo que eso era lo que necesitaba. El contenido del frasco debería de ir en la comida, no solo para una persona, sino para todos los que vivían en mi casa. Que ese hechizo haría que abrieran los ojos, que se dieran cuenta de mi esfuerzo, de mi sacrificio, que vean la verdad y dejen de ignorarme. Pero venía con una advertencia: bajo ningún motivo debía de comer esa comida. Yo asentí con la cabeza mientras tenía en mis manos temblorosas aquel frasco de cristal. Posteriormente tomó la pequeña bolsita negra y la colocó en mi otra mano. Me dijo que eso era para mi hermano, que debía de ponerlo debajo de su cama, del lado donde descansaba su cabeza, que lo hiciera con cuidado, sin que nadie me viera. Eso reforzaría el hechizo, haría que él cayera en la mirada crítica de mis padres, y así verían sus fallos, sus defectos, y que por primera vez me iban a ver a mí. Aunque sabía que lo que estaba haciendo era algo oscuro, incluso peligroso, no me detuve. Cerré los ojos y apreté ambos objetos con fuerza, sintiendo una mezcla de esperanza, rabia y ansiedad. Le di las gracias y me dispuse a retirarme. Sin embargo, me dijo que recordara que todo lo que hacíamos tenía un precio, que ella no me pidió dinero, pero que tarde o temprano vería la manera de cobrarse. Así que tenía que estar preparada porque nada en este mundo era gratis. Salí de esa casa con el corazón acelerado y los pasos rápidos, pero no por miedo. Era emoción, era la sensación de estar haciendo algo que cambiaría todo. Cuando llegué a casa encontré a mi madre y mis hermanas en la cocina. Era el momento perfecto. Preparé la comida con calma, con cuidado. Agregué el contenido del frasco en el guiso, mezclándolo bien, asegurándome de que nadie se diera cuenta. Aparté una porción pequeña para mí antes, tal como la mujer me había indicado. Esa noche, antes de que todos terminaran de cenar, entré al cuarto de mi hermano y debajo del colchón, del lado de su almohada, dejé aquel amuleto que haría que mi trabajo por envidia, por odio, funcionara. Cuando salí del cuarto, sentí una mezcla de alivio y tensión, como si hubiera cruzado un límite invisible. Me acosté esa noche con una sensación extraña en el pecho, entre nervios y esperanza, imaginando cómo sería despertar en un mundo donde yo por fin fuera vista, valorada. Los días pasaron con una extraña calma, aunque en mi interior ardía la expectativa de que algo cambiara. Seguía observando las mismas dinámicas, los mismos gestos de cariño hacia mi hermano y las órdenes hacia mí, hasta que una noche de viernes todo comenzó a desmoronarse. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché el ruido de la puerta principal. Me levanté de la cama en silencio, intrigada. Desde el pasillo vi a mi madre abrir la puerta, mientras mi hermano, tambaleándose, intentaba entrar. Estaba alcoholizado y apenas lograba mantenerse en pie. Yo
Desde la sombra miraba la escena con una sensación extraña. Mi madre estaba furiosa, más de lo que la había visto nunca, y su voz despertó a mi padre, que salió del cuarto visiblemente molesto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono grave, mientras José Luis intentaba defenderse. «Tu hijo», gritó mi madre con lágrimas en los ojos, gastándose todo el dinero en sus vicios y mintiéndonos. ¿Sabías que dejó la universidad hace un año? Todo el dinero que le damos lo usa para andar en la calle». Mi padre se quedó en silencio por un instante, procesando la información antes de estallar. Entonces le preguntó que cómo había dejado la universidad, que les había estado viendo la cara todo ese tiempo. José Luis intentó defenderse, balbuceando excusas, pero su estado no ayudaba. En un momento de tensión empujó a mi madre, haciéndola caer al suelo. Mi papá, sin pensarlo, le propinó un fuerte golpe en el rostro. Le dijo que no volviera a faltarle respeto a mi madre de esa manera, que era un hijo desagradecido, que mejor se fuera a su cuarto, que mañana iban a hablar. Desde mi oscuro rincón miré todo con una satisfacción silenciosa. Por fin, después de tantos años, mis padres estaban viendo quién era realmente José Luis. Esa noche dormí con una sensación de triunfo, como si por fin mi sacrificio y mis esfuerzos estuvieran rindiendo frutos. Al día siguiente, el ambiente en casa era tenso. Mi padre despertó a mi hermano temprano, lo sentó en la mesa y le exigió que buscara trabajo de inmediato. Le dijo que no pensaba mantener a un flojo, que si no traía dinero, no iba a comer. Mi hermano, aún resentido por lo ocurrido la noche anterior, se negó. Dijo que no tenía por qué trabajar si apenas estaba descansando de todo lo que había pasado. Mi padre, aún furioso, se controló y le dijo que le daría una última oportunidad, pero si fallaba, estaría por su cuenta. Pasaron solo 2 días antes de que José Luis volviera a casa, en las mismas condiciones. Esta vez mis padres no se molestaron en regañarlo. La decepción era evidente en sus rostros, pero ya no había gritos, solo un pesado silencio que decía, más que cualquier palabra: José Luis comenzó a hundirse en un abismo de autodestrucción. Cada vez bebía más, se alejaba de los amigos que antes tenía, y los pocos que quedaban lo buscaban solo para aprovecharse de él. Perdió cualquier rastro de respeto que mis padres le tenían, y su imagen de hijo ejemplar se desmoronó por completo. Mientras tanto, yo notaba un cambio. Mi madre empezó a agradecerme por las cosas pequeñas que hacía, como preparar la comida o cuidar a mis hermanas. Mi padre, aunque todavía distante, ya no me ordenaba las cosas con tanta rudeza. Por primera vez sentí que comenzaban a verme, aunque fuera un poco. Mientras José Luis caía más y más en su propia oscuridad, yo comenzaba a emerger. Sentía que, después de tantos años de ser invisible, finalmente estaba reclamando el lugar que merecía en mi familia. Pasaron 6 meses desde que mi hermano comenzó a desaparecer por días, hasta que una noche no volvió a casa. Al principio mis padres pensaron que estaba con alguno de sus amigos, pero los días se convirtieron en semanas y la preocupación se hizo palpable. Levantaron un acta de desaparición y aunque al inicio las autoridades mostraron poco interés, mis papás insistieron en buscarlo. Colocaron carteles con su rostro por toda la ciudad, preguntaron en hospitales y albergues, pero no hubo rastro alguno. Los meses se convirtieron en años, y poco a poco, la esperanza se fue desvaneciendo. Sin embargo, una tarde sonó el teléfono. Era una llamada de la morgue de un estado vecino. Habían encontrado un cuerpo que coincidía con la descripción de mi hermano, y necesitaban que alguien lo identificara. Mi padre viajó para reconocer el cuerpo. Cuando volvió, su rostro lo decía todo. Contó que lo habían llevado de emergencia tras una pelea con otro hombre, un vagabundo como él, que lo hirió con un arma blanca. La noticia cayó como un rayo en nuestra casa, y aunque mis padres lloraban desconsolados, yo solo sentía un nudo en el pecho que me ahogaba. Sabía que todo esto era mi culpa,
Había sido yo quien, consumida por el odio y la envidia, había dado inicio a este infierno. Mientras yo vivía una vida más cómoda, siendo por fin vista y valorada, él había caído hasta tocar fondo, hasta perderlo todo. Tras su fallecimiento, las cosas empezaron a cambiar de manera inquietante. Las primeras semanas, lo soñaba todas las noches. En mis sueños, José Luis aparecía frente a mí, con la mirada perdida y el rostro pálido, como si aún estuviera en la calle. Me señalaba con el dedo y me decía, con una voz que parecía un eco: «Esto es tu culpa». Al principio creí que solo era mi remordimiento, pero los sueños se hicieron más intensos. Cada noche su figura se acercaba más, y su voz se volvía más fuerte, más acusadora. Una madrugada desperté sintiendo un peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Abrí los ojos y vi una sombra que se desvaneció en cuanto encendí la luz. Durante el día empezaron a suceder cosas extrañas. Los objetos en mi cuarto se caían sin razón. Escuchaba pasos en su habitación cuando todos estábamos reunidos en la sala. En las noches el ambiente de mi cuarto se sentía frío, a pesar de que las ventanas estuvieran cerradas. Lo más aterrador ocurrió al tercer mes de su fallecimiento. Estaba dormida cuando sentí unas manos rodeando mi cuello, apretando. Abrí los ojos desesperada, pero no había nadie. Mi salud también empezó a deteriorarse. Me sentía cansada todo el tiempo, sin fuerza, y empecé a perder peso de manera alarmante. Los médicos no encontraban una explicación a mis males. Yo sabía que esto era mi castigo, mi karma por lo que había hecho a mi hermano. Era como si la deuda que había contraído con la mujer del parque estuviera cobrando intereses, y mi hermano estuviera atrapado entre este mundo y el otro, incapaz de descansar. Al día de hoy, después de 15 años, sigo sintiendo su presencia. Es como una sombra que nunca se disipa, una carga que llevo a donde sea que vaya. Aunque he intentado enterrar el pasado, los ecos de mis decisiones siguen persiguiéndome, recordándome cada día lo que hice. Vivo en la misma casa donde todo sucedió, con mi madre, quien ahora enfrenta los días con su enfermedad de lupus. Algunos días puede levantarse, caminar y sonreír un poco, pero otros son terriblemente oscuros para ella, llena de dolor y cansancio. Mi padre fue víctima de un infarto el día de su cumpleaños número 60. Mis hermanas se casaron, formaron sus propias familias y rara vez vienen a visitarnos. Cuando lo hacen, sus miradas están llenas de reproches. Sienten resentimiento hacia mi madre y hacia mí, aunque nunca lo dicen abiertamente. Según ellas, mi madre siempre me favoreció después de todo lo que pasó con José Luis, y a ellas las relegó al olvido, igual como yo sentía que mis padres hacían conmigo. Y el único hermano varón que tengo se fue a vivir a Estados Unidos cuando cumplió 19 años, y desde entonces no lo hemos vuelto a ver. Sé que todo esto es mi castigo, el no tener una pareja, el vivir en soledad con mi madre, el no estar unida a mis hermanas que tanto amo y cuidé desde niñas. El karma me llegó y lo sigo pagando. Si pudiera volver atrás, haría cualquier cosa por cambiarlo todo, pero el tiempo no retrocede y las deudas que contraemos, especialmente con fuerzas que no comprendemos, siempre encuentran la manera de cobrarse. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte, darle like y compartirla. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?